Ok, vamos a dar inicio, por favor. Me ayudan con las camaritas encendiendo. Gracias. Dicen buenas noches. Buenas noches, eso, por favor. Gracias. Las cámaras. ¿Cómo está? Todo Eso, bien ok. aquí. Ok, amigos. Licenciado, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Listo. Vamos a iniciar, chicos. Hoy corresponde a lo que es un poquito de termodinámica, al tener que ver un poco con física, ¿sí? El funcionamiento de lo que es la termodinámica, de cómo se establecen los equilibrios de temperatura y cómo se establece la mecánica de la termodinámica dentro de la física. Vamos entendiendo para ello un poquito del concepto a lo que se refiere. En este caso tenemos los sistemas y variables de termodinámica. Mayra Ariadia, ¿sí? ¿Lo dije bien? ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Sistemas y variables termodinámicas. La termodinámica permite el estudio de cualquier porción de materia o región del espacio. Para ello, Licenciado, del resto mediante una superficie cerrada, que puede ser imaginaria. El interior de dicha superficie constituye el sistema termodinámico y el exterior es el entorno o medio. Ok, Mayra, muchas gracias. ¿Qué me puedes decir algo que hayas entendido de lo que acabas de leer? Algo, así sea lo mínimo. Algo que hayas comprendido según la lectura que nos acabas de dar. Algo. O sea, puedes volverlo a leer y darte una idea a qué corresponde lo que es la termodinámica. No tengo idea de lo que es una termodinámica. O sea, un juego o algo. No, el término termodinámica tiene que ver con el estudio de la física en el entorno de la temperatura, ¿sí? Es decir, es el estudio de la temperatura en la física. Aquí se va a estudiar prácticamente lo que es los equilibrios térmicos. Por ejemplo, cuando tú coges una olla que está súper caliente con una olla... lo que es el clima también puede ser. No mucho a eso se basa, pero podría entrar dentro del sí, chicos. Entonces, continuamos en la siguiente diapositiva. Vamos a entender un poquito más de ello. Aquí tenemos un ejemplo de lo que corresponde a la termodinámica y cómo se aplicaría dentro de la vida diaria o dentro de este ejemplo con ya la comprensión y la resolución del ejercicio. ¿Sí? Vamos con Evelyn. Evelyn, ¿me puedes ayudar? La lectura, por favor. Te plantas en la finalización de la lectura, en este caso sería por aquí. Aquí, determinación del ejercicio. Aquí te plantas, hasta aquí. ¿Sí? Adelante. O sea, esa lectura de ahí. Hasta ahí. O sea, de aquí, desde el inicio hasta acá, hasta donde marca amarillo. Sí. ¿Cuáles son las magnitudes termodinámicas del gas de un neumático que está a una presión de 2,5 Atmósferas. atmósfera y a una temperatura de 25 grados centígrados? ¿Cuál es su ecuación de estado? Ok. Listo. Compresión. Un gas a alta temperatura superior a la temperatura de vaporización y a baja presión. Hasta unas pocas atmósferas pueden considerarse como un gas ideal. Ok, hasta ahí, Evelyn. Resolución. Hasta ahí, Evelyn, por favor. Ya, Ok, bueno. aquí el ejercicio nos está mencionando que tenemos un gas en un neumático en la cual su presión es 2,5 atmósferas y una temperatura de 25 grados centígrados. ¿A qué corresponde 25 grados centígrados? Pues prácticamente es el clima normal
que tenemos diariamente en el hábitat, en la atmósfera, ¿verdad? Entonces, no estamos diciendo que está ni caliente ni está frío, sino que es una temperatura normal, equilibrada. Podemos, normalmente nosotros habitamos en esa temperatura, es por lo general. ¿Ok? La comprensión, ahora, aquí, nos da una ideología o un entendimiento a lo que nos está refiriendo lo que es la pregunta. Dice que un gas a alta temperatura superior a las temperaturas de vaporización, es decir, superior a los 100 grados centígrados, ¿sí? Que es la temperatura en la que se evapora el agua, es la temperatura donde hierve el agua. Cuando empieza a hervir el agua es que está a 100 grados centígrados o más, ¿sí? Dice que y a baja presión, hasta unas pocas atmósferas, que es decir, las presiones se miden en este caso en atmósferas, ¿sí? Una baja atmósfera es inferior a los 2 grados, me parece que es. En este caso tenemos una 2.5 atmósferas, está una atmósfera bastante baja, ¿sí? Y dice que puede considerarse como un gas ideal. En este caso, pues, este no sería el caso de un gas ideal porque tenemos la atmósfera baja, sí, pero la temperatura no es alta. Tenemos a 25 grados centígrados que no provoca una evaporación. Si mantenemos una olla a 25 grados centígrados, pues prácticamente no estamos más que teniendo agua tibia que no se va a evaporar. Bien, la resolución dice, las variables termodinámicas las variables termodinámicas del gas son el volumen, que se expresa con V, la presión, que se expresa con P, ¿sí? Que ejerce contra las paredes del recipiente. Para que tengan una idea de qué es presión, prácticamente es lo que ocurre dentro de un recipiente cerrado y que contiene una cantidad de gas. Por ejemplo, el gas que tienen ustedes en los cilindros en casa. Eso se establece, están a una cierta presión en la cual, pues, por eso es pesado. Ahí donde ven, el gas es pesado. No es que simplemente ustedes tienen un gas que se está presurizando, es decir, la cantidad de gas es una temperatura, digamos, como el aire, como lo presiono, lo compresiono a tal punto de que se vuelve, sigue siendo gas, pero se vuelve pesado, empieza a pesar. Es lo mismo que pasa con el gas normal que tenemos en casa, el gas doméstico. ¿Sí? Y tenemos la temperatura. La temperatura, como nosotros la conocemos, que es, puede ser frío o calor, ¿sí? En este caso, pues, por arriba de los 0 grados, es 1, 2, 3, 4, 5, así para arriba, temperaturas elevándose, y por bajo de los 0 grados, pues son temperaturas bajas que ya tienden a la congelación. Comprendido eso, vamos a también que tenemos dentro de este punto, tenemos la masa. Se conoce como masa a un objeto que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Nos dice aquí que la ecuación está en estado que relaciona dichas variables es de bases ideales. En este caso tenemos aquí que nos dice la presión por el volumen es igual al número de en este caso tenemos la R, en este caso tenemos como constante, ¿sí? Luego multiplicado por la T, que es la temperatura, más 273. Este 273 es una constante también. ¿A qué se refiere la constante? Este se utiliza prácticamente para hacer lo que es transformaciones de temperaturas. Por ejemplo, tengo un gas que se establece en grados centígrados y quiero convertirlos a grados Fahrenheit o quiero convertirlos a Kelvin. Pues prácticamente se utiliza esta fórmula. La de aquí, simplemente este pedacito. Ya te ayudo, Brian, en tu pregunta. Esta de aquí. Ok, dime, Brian. Esa era mi pregunta, Licen, sobre, o sea, es el 273, que de dónde salía. Sí, es un número constante que ya está establecido dentro de la fórmula. Prácticamente esta fórmula es inamovible, la completa, ¿no? Pero este 273 es una fórmula, es una constante. Conocemos como constante a los números o letras o proyecciones de matemáticas
las cuales se mantienen y siempre van a ser la misma. Por ejemplo, si yo te digo la constante de pi, ¿cuál es el número de pi? ¿Alguien que se recuerde? 3.14. 3.1416. Exactamente, es una constante, es decir, siempre va a ser esa y se utiliza para muchas resoluciones matemáticas o físicas. Y entonces este 273 también se utiliza de esta misma manera para lo que es temperaturas. Cuando yo quiero hacer un cambio de temperatura, digamos, lo quiero convertir a grados Celsius de grados Fahrenheit, lo puedo hacer con esta de aquí, pero obviamente se utiliza otra adición a la fórmula de aquí. Esta simplemente es más que todo para esta fórmula, ¿sí? Pero en sí, aquí está la fórmula que se puede despejar para obtener ya sea la presión, ya sea el volumen, ya sea lo que es aquí el número establecido. Pues este de aquí no nos define a qué se refiere con el n. Debería estar establecido aquí, pero lo dejaremos como incógnita. Simplemente estamos analizando el ejercicio. Aquí está. En esta ecuación, la N es la cantidad de sustancia del gas. Ok, aquí está. Aquí ya nos define. La N es la cantidad de sustancia del gas, es decir, cuánto gas tenemos. Y la M nos relaciona ¿a qué? A la masa, ¿verdad? Sobre la M mayúscula, que en este caso la M mayúscula es la masa molar. No es lo mismo la masa de la cuestión, ¿cómo se dice? Masa del objeto a la masa molar del objeto. La masa molar prácticamente tiene que ver ya con la tabla periódica, ¿sí? Con la molaridad, la cantidad en moles que tiene dentro de esta masa, ¿sí? No es lo mismo, así que ya se establece. Pero desconocemos esta y sí tenemos esta, digámoslo así. Tenemos dentro O de sea nuestro que, ejercicio. dicen, entonces un ejemplo, perdón, o sea, digamos un ejemplo que nosotros queramos resolver así algún ejercicio. Por ley tenemos que ir con el 273, diga. Si quieres trabajar en ejercicios que involucren temperatura, sí. Para lo que correspondería a la resolución de transformaciones de grados Kelvin a Fahrenheit, sí. Lo que corresponde aquí dentro de esta fórmula también se establece, pero si ocupas esta fórmula, si lo establece el ejercicio. Esta es la fórmula para lo que son presiones y para lo que son temperaturas y gases ideales. ¿Sí? Tienes que ver prácticamente si la fórmula comprende a estos parámetros para poderla aplicar. Por ejemplo, tenemos presión, la tenemos. ¿Dónde nos pide la presión? Aquí nos dice que está una presión de 2.5 atmósferas. Entonces, tengo la presión. Volumen lo tengo. A ver, ¿dónde está el volumen? ¿Dónde está? Dentro de acá no nos establece, pero, No, o sea, no, esta es no una establece el incógnita, volumen. ¿ok? Es la incógnita. Tenemos el número de gas, prácticamente nos dice aquí que es la cantidad de gas de la sustancia. Ok, ¿tenemos la cantidad? No la tenemos, también tenemos No. que investigar cuál es, ¿ya? Interpretar cuál es. La R no nos dice que es una constante, se mantiene tal cual. La T es la temperatura. ¿Tengo la temperatura? Sí, la tengo. ¿Cuál Sí, es? 25 grados centígrados. 25 grados. 25 grados. ¿Ok? ¿Tengo cuántas incógnitas? Tengo una, dos, sí, tengo dos incógnitas. Entonces se trabaja de esta manera. Aquí nos menciona, aquí el R, aquí ya nos establece, dice, vamos a volar si el gas. Y R es la constante de los gases que obviamente se mantiene. Es decir, así tal cual como esta es una constante de 273, esta R también tiene su constante que vendría siendo 8,31. Pero estos 8,31 es joules por kilo. En este caso estamos trabajando con lo que son grados Kelvin. Kelvin -1 por mol a la -1. Esta es la valencia de R. Toda esta, no solo el número, todo esto. Porque nosotros debemos manejarnos con las unidades de medida. Si las unidades de medida, pues no puedo decir que yo voy a suprimir un metro, digámoslo así, si trabajamos en metro, no voy a trabajar en longitud, ¿ya? No voy a eliminar un metro por un segundo, digamos así. No, jamás.
Claro, Digamos, no puedo tiene que multiplicar eliminar esto. metro por metro. Metros por metro se multiplican, metros por metro se dividen, pero jamás se pueden multiplicar metros por segundos. Claro. Lo que sí se puede establecer es que puede quedar así, metros sobre segundos, sí, una cantidad, perdón, aquí, sí, metros sobre segundo, digamos 30 metros sobre segundo, sí. Se puede establecer así, sí, pero que yo pueda Claro, multiplicar, digamos, 30 metros por, digamos, por 30 segundos, esto es imposible, no se puede, digamos así, no se puede. ¿Se puede establecer de esta manera? Sí, ¿ya? Mm, ya me quedó claro. Ok. Ya le hice. Aquí simplemente nos da un ejemplo en donde la resolución nos brinda que tenemos que ocupar esta fórmula. Y aquí nos está dando dos incógnitas en la cual pues tenemos, nos hace falta lo que es el volumen y nos hace falta lo que es el número de gases, perdón, la cantidad de sustancia, ¿sí? No tenemos la cantidad de sustancia ni el volumen. Y en base a estos dos, pues yo tengo que sacar. ¿Cómo resolvería esto? Simplemente despejando. Primero despejo una y luego despejo la otra para poder, en función de una, despejo la otra. Pero no vamos a ver eso porque se me van a traumar. Entonces, no vamos a entrar en detalles sobre eso y vamos a seguir viendo lo que corresponde y entendiendo primeramente qué es lo termodinámico. Tenemos la teoría cinético-molecular de la materia. Vamos, Diego, ¿me puedes ayudar con la lectura? Gracias. Ya, Lisa. Teoría cinético-molecular de la materia. Como hemos analizado, la termodinámica utiliza variables macroscópicas que podemos medir, como el volumen, la presión, etc. Estas magnitudes se pueden describir y relacionar entre sí sin conocer la constitución interna de la materia. Ok. Pues prácticamente aquí lo que nos menciona Diego es que nosotros establecemos dentro de la termodinámica como las variables perdón, variables macroscópicas en instancias de que del volumen y de la presión para trabajar con esto de la termodinámica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros vamos a trabajar. Voy a poner una pequeña fórmula que normalmente se ocupa en la termodinámica, que es P1, que es igual a P1 sobre P2 y este sobre B2. Esta es una pequeña fórmula que se ocupa normalmente para el despeje de ecuaciones. Este de aquí, por ejemplo, si yo quiero utilizar la presión número 1, digamos, esta es mi incógnita, el P1, entonces simplemente lo que tengo que hacer es aplicar lo que es un despeje de ecuaciones. ¿Cómo nos dice un despeje de ecuaciones? ¿Cómo se realiza? Se necesita de un igual, ¿sí? Y de prácticamente las ecuaciones que están a favor. Ya, de este lado tenemos una división y de este lado tenemos una división, ¿verdad? Hasta ahí estamos, ¿verdad? Ahora, nos dice la regla de que para un despeje de ecuaciones, lo que está multiplicando de un lado pasa a dividir hacia el otro lado. Y lo que está dividiendo de un lado pasa a dividir al otro lado. Es acorde a mi necesidad, no es acorde a la ley, a lo que lo establece, sino a mi necesidad. Yo necesito despejar esta de aquí, entonces como esta de aquí está dividiendo con esta, yo esta quiero que se vaya al otro lado. Entonces simplemente aplico P1 es igual, ya no la pongo aquí debajo, sino que como estaba dividiendo a esta, la multiplico en el otro lado. Pero primero escribo las de aquí, ¿verdad? Tal cual como está en el otro. D1 sobre D2. Y ahora, como aquí estaba dividiendo, al otro lado pasa a multiplicar. Y esto se convierte en un P2. Aquí. ¿Sí? Ahora yo ya tengo, digamos que aquí vale 10. Este de aquí, es el volumen, vale 10. Aquí vale, no sé, un 15. Y aquí vale un 30, digámoslo así. ¿Ya? ¿Ya? Ahora yo puedo resolver porque estos pues prácticamente son volúmenes y puedo multiplicar por una presión. Ahora, para multiplicar por esa presión, pues yo tengo que establecer también el sistema de unidades de medida.
si la presión es en atmósferas, si tengo los volúmenes en grados que yo pueda mover, por ejemplo, perdón, en unidades que yo pueda hacer, por ejemplo, en milímetros, mililitros, ¿sí? O tengo en metros cúbicos, de este lado presiones en atmósferas, también puede ser en joules, también puede ser ¿en qué más se establece la presión? Bueno, me parece que entre esas dos. Listo. Una vez explicado esto, pues vamos más adelante. Una vez encontramos lo que es la termodinámica, también vamos a encontrar la dispersión de energía. La energía térmica, prácticamente, se han escuchado de la energía térmica, ¿verdad? Sí. Que se puede obtener energía a través de elementos que estén a grandes alturas de presión, perdón, grandes alturas grandes temperaturas elevadas. Por ejemplo, el magma, se puede obtener temperatura del magma y se puede obtener energía del magma. De igual manera, por ejemplo, digámoslo así, en el funcionamiento de los motores. ¿Cómo funcionan los motores? Por medio de gasolina. La gasolina, ¿qué hace? Explota, ¿verdad? Explota dentro, en inferencia al fuego, ¿verdad? Y explota, y ahí la explosión provoca una onda de choque. Y esta onda de choque provoca lo que es el movimiento. Entonces, esto también se establece como un movimiento de temperatura. Dice, en termodinámica, la energía interna es una magnitud macroscópica cuya variación puede medirse a partir de otras magnitudes, como veremos más adelante. Por ejemplo, tenemos aquí la energía interna que va establecida con esta letra, representada con la letra U, de un cuerpo o un sistema, el sistema es la suma de las energías de sus partículas constituyentes. Ok, simplemente vendría siendo una simple suma en lo que es energía interna, representada por la U, y solo se suma entre energías. ¿Sí? Y dentro de lo que es un gas ideal, esto lleva mezclado con algo como referente a la química, lo que es gases ideales, que veremos más adelante con ustedes en química. Ya lo vimos con tercero, les toca a ustedes más adelante cuando lleguen a tercero, ¿no? Un gas ideal es aquel es aquel en el que sus partículas se consideran puntuales y que no interaccionan entre sí. Sus partículas no tienen energía potencial y toda la energía interna es gas ideal, es la energía cinética. ¿A qué se refiere esto? Un gas ideal prácticamente corresponde a que tiene su propia energía y la cual no interacciona con otras partículas para generar energía, sino que tienen su propia energía a considerar. Cuando se chocan dos de estos partículas de gases ideales, provocan lo que es una explosión, ¿sí? Esta explosión es macroscópica, digámoslo así, como que una reacción a un choque de gases ideales. Por eso estas son inestables. Vamos con un equilibrio térmico. Alguien que me da un ejemplo de un equilibrio térmico. Lo hemos aplicado en casa muchas veces, pero no nos hemos dado cuenta de que estamos aplicando termodinámica dentro de esto. ¿Alguien que me da un ejemplo? Por ejemplo, ¿quién tiene hijos pequeños? ¿Un termómetro? No lo consideramos en un termómetro. Creería que eso es para medir simplemente la temperatura. La plancha. Ventilador. No, por ahí no vamos. Cuando alguien sale de bañarse de la ducha. Ok, les voy a poner un ejemplo para que se den cuenta ustedes mismos. Por ejemplo, ¿quién tiene hijos pequeños, bebés? Por aquí, alguna madre que tenga hijos pequeños, un bebé. Yo, Ok. Usted para enfriarle la leche al nene, ¿qué hace? ¿Qué paso sigue? en agua fría, Exactamente. ¿Qué estamos poniendo? La leche caliente está envasada ¿en qué? En un recipiente de agua fría, ¿verdad? ¿Y Una esto ducha qué eléctrica, provoca? dije, Una ducha eléctrica. podría ser, por lo que es la niquelina se calienta y el contacto con el agua fría. Y nos da agua tibia.
Exacto, igual que Ok. en un calefón. Exactamente, sí. Se prende el gas y pasa el agua fría y se calienta, ¿no? En este caso. Bueno, en este caso ya sería lo que es una tendencia a una elevación de temperatura. Lo que yo me estoy refiriendo es un equilibrio térmico. ¿A qué me refiero con el equilibrio térmico? Lo que les estaba mencionando dentro de lo que era el ejemplo de la señora Bárbara, que tiene a su hijo, el cual pues ya tiene la leche caliente y prácticamente en un tazón de agua fría ella le pone para enfriarlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué está ocurriendo de esto? La leche del niño se está enfriando mientras el agua con la que estaba enfriando se está calentando. ¿Corresponde a qué? A que mientras una se enfría, la otra se calienta y llegan a un equilibrio térmico en la cual las dos temperaturas se acaban de alinear. Es decir, tanto la leche que estaba caliente se enfrió como el agua que estaba fría se calentó y van a tener un equilibrio térmico entre las dos, pero no se va a calentar al mismo nivel, sino que van a encontrar un nivel térmico en el cual pues las dos van a estar tibias, ¿sí? A esto corresponde un equilibrio Equilibrio. térmico. Exactamente. Lo que nos Pero al mencionaba principio Diego, sería un choque térmico, ¿no es cierto, Licen? en un choque térmico prácticamente chocan las dos temperaturas, pero si se mantienen juntas va a provocar un equilibrio. A que Claro. en el punto de los dos donde están fusionándose, si hablamos de temperaturas muy altas, pues prácticamente va a haber van a tratar de uno dominar ante el otro y se va a mantener prácticamente un equilibrio entre los dos y no va a causar lo que es el congelamiento de uno ni el calentamiento del otro, porque uno va a combatir con el otro, pues esto obviamente en proporciones iguales. Si ponemos, por ejemplo, una bola de acero caliente al rojo vivo en una funda de agua digamos, de medio litro, pues obviamente va a predominar lo que es va a hervir el agua, obviamente, y luego se va a enfriar, pero esto ya no sería un equilibrio, sino que va a predominar uno. En esta instancia yo estoy refiriéndome a un equilibrio en el cual pues el ejemplo de Diego era correcto, en el cual decía que la niquelina se calienta y choca contra el agua fría, sí, y vamos a obtener lo que es agua tibia, en el cual pues están chocando dos temperaturas diferentes y este choque térmico provoca lo que es un establecimiento de un estándar de un equilibrio entre los dos. Pero si hubiera prácticamente más temperatura, esto ya no sería un equilibrio térmico porque estaría predominando lo que es el agua caliente. Entonces ahí ya no habría un equilibrio. Aquí dentro del equilibrio térmico establecemos un enunciado donde dice todos experimentamos las sensaciones fisiológicas de tener frío o calor. Eso es cierto, ¿verdad? A veces nosotros tenemos frío, a veces tenemos calor, correspondiente al clima que tengamos. Estas sensaciones básicas para la supervivencia permiten definir la temperatura de forma primaria. Ok, Bárbara, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes levantada la mano, Bárbara? ¿Tienes alguna pregunta? Ok, entonces, Sí, ¿listo? licenciado. Por ejemplo, también puede ser cuando está lloviendo y la tierra está caliente y sale un vapor. También puede ser un ejemplo. Sí, se produce un equilibrio, pero después de un rato. Obviamente no sucede al instante. Ahí ya es la evaporación y ya se llama, eso ya es prácticamente esto se llama una condensación del agua y se vuelve prácticamente se vuelve un estado húmedo y es lo que normalmente tenemos en la cantidad de humedad que tenemos nosotros, por ejemplo, los que vivimos aquí en la Amazonía, que prácticamente es un área húmeda y pues cuando calienta bastante empieza a surgir y se queda en el medio, ¿verdad? Se queda en el aire, la humedad, y se siente calor y humedad a la vez. Sí. Ahora, lo que también menciona, pues, si se va a producir un equilibrio térmico, sí, porque la tierra o el lugar se va a enfriar y así como al contacto con el suelo, con el área caliente, se va a evaporar.
Y entonces, consecutivo, como va transcurriendo esto, pues los dos van cediendo y van tratando de enfriarse uno con el otro, uno que tratando de calentar, el otro tratando de enfriar, y van obteniendo un equilibrio entre los dos, donde van a poder subsistir y van a poder convivir los dos, mejor dicho, hasta lograr una temperatura. Luego de este equilibrio térmico, pues ya simplemente va a predominar lo que es el ambiente donde se encuentre. Por ejemplo, si se mantiene un ambiente en el cual estamos a 25 grados, 28 grados tal vez, pues va a mantenerse a esos grados. Luego, obviamente, de un rato de factor tiempo. Tenemos alrededor de 8 minutos, creo que si alcanzamos, déjenme ver. No sé, y aquí, saltémonos a esto. A ver. Nuestros cuerpos, relación, cuerpos que no sí, vamos a ver. Aquí tenemos un ejemplo en el cual pues tenemos tres sistemas en los cuales pues el sistema A, el sistema B y el sistema C, ¿sí? Están regidos por este factor para atributos, en la cual nos dice, si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico, es decir, estos dos A y C, perdón, ¿dónde están? A y B A y se B. mantienen, ¿sí? Este de aquí y este de aquí están en equilibrio térmico, es decir, las dos tienen, digamos, 20 grados. Este tiene 20 grados, este también tiene 20 grados. Nos dice también que existirá un equilibrio térmico entre estas dos. Dice, si dos sistemas A y B están en equilibrio térmico con un tercer sistema C, entonces A y B están en equilibrio térmico entre sí. Por ejemplo, aquí lo menciona en el enunciado más grande, ya nos da a conocer lo que es el sistema térmico como está establecido. Supongamos que tenemos tres sistemas, los tres que están aquí. ¿Sí? Tenemos el sistema A, B y C. A, B y C. ¿Ok? Como en la figura que está aquí, tal es que A y B están separados por una pared adiabática. Es una pared adiabática. La pared adiabática prácticamente es una pared que está de aquí, que no permite lo que es el paso térmico, es decir, es como un aislante. No permite que esta y esta se toquen y la temperatura que hay aquí y la temperatura que hay acá no va a ser prácticamente, no se van a topar entre sí y no se va a ver afectado del uno ni del otro. ¿Sí? En contacto con la C a través de una pared diatérmica. En este caso, B tiene contacto con C, ¿sí? Y la C tiene contacto con A. Es verdad. Estas tres prácticamente están conectadas, pero nos dice aquí una pared diatérmica. Es una pared diatérmica, una pared que prácticamente sí permite el paso de la sensación térmica hacia el otro lado. Es decir, la temperatura que hay aquí y la que hay aquí van a ser iguales. Así hay aquí una pared que no permita el paso de conexión entre esta y esta. ¿Por qué? Porque a medida que esta, digamos, tiene una temperatura alta, esta tiene una temperatura más baja, va a haber un equilibrio térmico y esta de acá, al verse afectada por esta temperatura de aquí, va a tener un equilibrio térmico entre las tres, porque prácticamente la proporción de temperaturas se va a igualar. Es decir, que tenemos 20 aquí y vamos a tener 20 acá. ¿Sí? Y va a haber un equilibrio térmico de 20 grados centígrados a cada uno de los bloques que se establecieron. Las medidas térmicas, pues también tenemos para medir temperaturas en unos cuerpos llamados termómetros. En este caso, sí, ahí entra lo que nos mencionaba Diego. Los termómetros en los cuales pues determinamos la temperatura a través de estos. Y aquí está una fórmula de la temperatura que dice que T es igual a A por X más B. Prácticamente X es la incógnita y la A y B serían las constantes que vamos a establecer. Nos apuramos un poquito porque ya se nos acaba el tiempo, tenemos alrededor de 4 minutos y luego me pelean por las preguntas de la clase. Entonces, vamos a ir con las preguntas de la clase.
ustedes mismos van respondiendo, dice la energía interna U de un cuerpo o un sistema es la suma de las energías de sus particulares constituyentes. ¿Esto es verdadero o falso? Recuerdan que antes teníamos iniciado que yo les mencionaba que la U, y creo que nos había leído Diego mismo, decía particulares constituyentes. Decía que estas simplemente se suman entre sí. Recuerda, decía, estas solo se pueden sumar entre sí. Y había un cuadrito verde. Es verdadero. Verdadero, exactamente. Y aquí tenemos los gases ideales. ¿Recuerdan que yo les hablaba de los gases ideales que vemos en química también? ¿Sí? Decía que un gas ideal es aquel en el que las sustancias particulares se consideran puntuales y no interaccionan entre sí. Sus partículas no tienen energía potencial y toda energía interna del gas ideal es energía cinética. Prácticamente, que les decía que si había una interacción entre estas dos, pues prácticamente iba a haber una pequeña explosión, obviamente, porque estas no interactúan entre sí, y si hubiera la interacción, que es energía cinética, es decir, que es energía cinética que tiene contacto, ¿sí? Esto es energía cinética, hay contacto, desplazamiento, ¿sí? Entonces, esto es verdadero. Listo, chicos, esto es la clase del día de hoy. Traté de no se volviera tan enmarañada. Espero que me hayan comprendido lo que es la termodinámica, un poquito de lo que son conceptos y lo que es el equilibrio térmico. Y pues es lo que nosotros normalmente aplicamos. Y pues bueno, eso sería por el día de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta que quiera realizar antes de finalizar la clase? Si no es así, pues podemos dar por finalizada la clase del día de hoy, chicos. Entonces, finalizamos con 21 estudiantes. Bien, chicos, nos vemos hasta una próxima ocasión en la siguiente clase. Gracias, Licen. Nos vemos. Gracias, Vamos, se dicen que cuidan. tengan una linda Buenas noche. noches, Gracias, licenciado. Lice. Se cuidan. Noche con todos.